Buenos días, queridos estudiantes de grado sexto, y a continuación vamos a socializar la segunda parte de la guía de biología para este mes de abril. Tengan en cuenta que ya en este momento ustedes deben haber finalizado lo que es la primera parte sobre los procesos de transporte celular, ¿cierto? Para empezar a ver lo que es la reproducción celular, ¿cierto? Entonces, como lo dijimos, pues la reproducción celular tiene un mecanismo llamado la división celular. Este, a su vez, puede darse de dos formas, a través de la mitosis o la meiosis, que lo que se necesita o la diferencia que hay en estos dos procesos pues son los tipos de células. Si en el caso de la mitosis se dan células somáticas y en el caso de la meiosis se dan las células sexuales o los gametos. Entonces el proceso mediante el cual la división celular, el proceso mediante el cual la célula se utiliza para reproducir. Se parte de una célula madre y se van a obtener unas células hijas. En el caso de la mitosis, que la estamos viendo en pantalla, podemos ver que nos dice que la división celular en la cual una célula da origen a dos células hijas con igual número de cromosomas que la célula madre y con iguales características. Eso sucede en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, antes de la fase de la mitosis, pues está la interfase, que es la fase de preparación. Durante esta fase, sencillamente, el nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas se encuentran en forma de cromatina. O sea, todavía no están enrollados formando con los cromosomas, o la información genética todavía no está enrollada formando los cromosomas, sino está en forma de cromatina. En esta fase se da lo que es la duplicación del ADN y el crecimiento celular para prepararse para la fase de división. En la profase, pues ya los cromosomas o la información genética se condensa y forman los cromosomas, ¿cierto? Y la membrana nuclear empieza a desaparecer. Una vez sucede eso, sencillamente esos dos cositos llamados nucleolos, ¿cierto? Para que en la metafase estos migran hacia los polos, hacia cada uno de los lados de la célula, y desprende unos pequeños hilitos, por decirlo así, que es los cuales se encargan de sujetar las cromátidas hermanas, que son cada una de las partes de los cromosomas, y genera una fuerza para dividirlos. La metafase se caracteriza por la ubicación en el plano ecuatorial de los cromosomas. En la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan gracias a la acción del uso cromático y empiezan a migrar hacia los polos. Una vez se da este proceso, pues sencillamente arranca lo que es la telofase, que en este proceso sencillamente la membrana celular se empieza a disminuir su tamaño hasta el punto de llegar a separarse y formarse dos células hijas, y ahí se da la citogenesis, que es donde la célula o la división sea completa. Entonces eso sería lo más característico de la célula madre. Como una duplicación en la interfase, pues sencillamente las células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre. Acá viene descrita cada una de las etapas y lo que sucede en las etapas. Entonces, con base en eso, ustedes van a contestar esta pregunta: que cuáles son los mecanismos que utiliza una célula para reproducirse. Ya lo dijimos que era el proceso de división celular. ¿Cuáles son los tipos de reproducción celular? También lo dijimos que son la mitosis y la meiosis. Me explican qué es la mitosis y contestan las preguntas, obviamente dando una secuencia lógica. En el punto 11 tienen que dibujar cada etapa de la mitosis. En la meiosis ya hay una variación en este proceso de división, dice, en el cual las células diploides sufren dos divisiones celulares consecutivas. Ahí la diferencia del proceso de mitosis, porque la mitosis solo es una división celular, en esta se dan dos divisiones celulares consecutivas y solo hay una duplicación, y se obtienen 4 células hijas haploides cada una, es decir, que tienen la mitad del cromosoma de la célula madre. Y otro proceso, otra característica de este mecanismo es que se intercambia por aumentos de ADN, se da el entrecruzamiento, por lo cual se da la variabilidad genética. Entonces, en la mitosis sufre dos divisiones celulares. La primera es la meiosis 1, ¿cierto? Donde se dan las 4 fases que ya describimos en la parte anterior, que son casi que similares o idénticas, que sería la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿cierto? Una vez
sencillamente culmina la meiosis 1, arranca la meiosis 2, que sería una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2, obteniendo 4 células hijas con la mitad de la información. ¿Por qué? Porque sencillamente en este proceso entre la telofase 1 y la profase 2 no hay duplicación nuevamente de ADN, sino sencillamente se subdivide la cantidad de información genética obtenida en la telofase 1 en todo el proceso de meiosis 2, dando 4 células hijas con la mitad de la información. ¿Listo? Entonces, con base en esa información, ustedes van a contestar la pregunta que están en la guía. ¿Qué significa las células divisiones celulares consecutivas? Pues sencillamente saben que esto significa que las células están sufriendo un proceso de meiosis, ¿cierto? Hacen un dibujo de la fecundación. Obviamente recordar que la fecundación es la unión de las dos células sexuales o gaméticas. En el caso del hombre y la mujer, pues sería el espermatozoide con el óvulo, en el cual forman un cigoto, ¿cierto? Eso sería la fecundación. Explican que la meiosis, contestan la pregunta y con base en eso, sencillamente van a lograr un aprendizaje sobre esta temática. Posteriormente a estos dos procesos de división que están explicados brevemente, les voy a compartir un video explicativo donde van a poder ustedes observar los dos procesos de división celular para que complementen. Si aún así llegan a presentar alguna duda, alguna inquietud, aunque si ustedes realizan una lectura crítica lo dudo, me escriben a través de WhatsApp y con gusto yo les colaboro. Entonces espero que les sea de mucha ayuda esta pequeña orientación. Es muy sencillo, son preguntas abiertas, solo sencillamente si ustedes hacen una lectura crítica las van a poder contestar sin ninguna dificultad. Espero que tengan buen día, nos vemos en el próximo encuentro.